Sí, la noche del domingo ha dejado a toda España consternada después del terrible accidente ferroviario entre Málaga y Madrid, a la altura de Ademas, un pueblo de Córdoba, en Andalucía. Dos trenes colisionaron en el que ya se considera uno de los accidentes de tren más graves de los últimos años en Europa. Las autoridades han confirmado decenas de fallecidos y desaparecidos y más de un centenar de heridos, mientras a esta hora los equipos de emergencia siguen trabajando entre los vagones convertidos en verdaderos amasijos de hierro. El accidente se produjo cuando un tren de alta velocidad descarriló por motivos que todavía se están investigando. 3 de sus vagones invadieron la vía contraria y en cuestión de segundos fueron arrollados por otro convoy que circulaba en sentido opuesto. El impacto lanzó varios coches por un terraplén que ha obligado a desplegar un enorme dispositivo de rescate. Bomberos, sanitarios, Guardia Civil y helicópteros medicalizados están ahora trabajando sobre el terreno. A consecuencia de la tragedia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado 3 días de luto nacional y ha activado todos los protocolos de emergencia. El Banco Central del Paraguay fue testigo de un nuevo hito en la historia comercial internacional del bloque del Mercosur. El lugar donde se firmó el Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur fue utilizado este sábado para firmar el primer tratado de libre comercio entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea. Tras 25 años de negociaciones, los estados partes del Mercosur y los países invitados llegaron a buen puerto para la firma del convenio con los países que integran la Unión Europea. La ausencia más importante, sin lugar a dudas, fue la del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien se adelantó a un encuentro previo con el presidente de la Unión, Ursula von der Leyen, en Brasil. Este gesto no fue agradable para algunos mandatarios y esto quedó claro cuando el presidente de Paraguay, Santiago Peña, hizo referencia a la importancia de Brasil en el acuerdo y agradeció a Lula por gestionar el acuerdo. Sin embargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, fue el único de los mandatarios que no aplaudió la mención de Peña. Actualmente existen unas 70.000 empresas europeas que exportan al Mercosur, lo que podría tratarse, por supuesto, de una gran ventaja económica para dichas empresas. Se espera que con el acuerdo los países sudamericanos tengan una gran apertura al mercado europeo, sobre todo en los rubros agrícolas y ganaderos. A major legal showdown has begun here in London in the courts just behind me. On one side of the battle line is Prince Harry and 6 of this country's most famous celebrities, and they are suing the publishers of one of Britain's most popular newspapers, the Daily Mail. We saw Prince Harry arrive at the court today. His appearances in this country are rare, of course. We also saw the actress Elizabeth Hurley arriving with her son. Inside, the courtroom was packed with lawyers, with celebrities, with press, and the lawyer for Prince Harry and this group of celebrity plaintiffs, which includes Elton John and his husband, the actor Sadie Frost, among others, are arguing that Associated Newspapers Limited engaged in criminal activity to illegally obtain information about them. They are accusing the publisher of hiring private investigators to follow them, of tapping their phones, of planting listening devices, of hacking their phone calls, of even impersonating individuals to obtain medical records and private bank details. Now, the publisher, A&L, has denied these accusations outright. It calls the claims lurid and preposterous, but for Prince Harry, this is about principle. He has had a long-standing beef with the tabloids. This is actually his 3rd case against British tabloids just in recent years, and it's going to culminate in him giving evidence on Thursday right behind me here.